Hoy voy a hacer dos tipos de cookies diferentes. Voy a variar las cantidades para ver con cuál me quedo. Antes de empezar, os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que yo suba un vídeo. Los ingredientes que necesitamos para la primera receta son un huevo, 150 gramos de pepitas de chocolate, una cucharada y media de esencia de vainilla, 75 gramos de azúcar blanco, 100 gramos de azúcar moreno, 2 gramos de sal, 200 gramos de harina, 5 gramos de bicarbonato y 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, que esté blandita. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar los dos tipos de azúcar. Y en un recipiente echaremos la mantequilla, que la tenemos blandita a temperatura ambiente, esto es muy importante, y echaremos también el azúcar. Y lo batiremos hasta que tengamos una mezcla homogénea. Añadiremos la sal y seguiremos batiendo. Echamos una cucharada y media de esencia de vainilla. Un huevo que no esté frío. Y batimos hasta integrarlo todo muy bien. Nos tiene que quedar una pasta. Como esta, ¿lo veis? Yo lo estoy haciendo con una batidora de varillas, pero si queréis lo podéis hacer manualmente, lo que pasa que os costará más. Ahora voy a echar el bicarbonato en la harina e iremos integrando la harina poco a poco. Cuando ya lo tenemos todo bien integrado, nos echaremos un poquito de aceite en las manos para que no se nos pegue mucho y añadiremos las pepitas de chocolate. Ahora haremos bolas con la masa y las pondremos sobre un papel de horno en la freidora de aire. No las peguéis mucho unas con otras porque luego crecen bastante. Y no hace falta que las aplastemos. Y después de hacer muchas pruebas con diferentes temperaturas y diferentes tiempos, a mí en mi freidora de aire me han salido mejor a 160 grados 16 minutos. Por supuesto, precalentando antes. Estas galletas son crujientes por fuera y son blanditas por dentro. A mis hijos estas galletas les han encantado. A mí, en cambio, me han gustado más las otras, las que voy a hacer a continuación. Porque me gusta que queden también crujientes por dentro. Como se suele decir, para gustos los colores. Os animo a comentar cuando terminéis de ver el vídeo si habéis probado hacer los dos tipos de galletas, cuáles os han gustado más. Con un poquito de masa que me quedaba al final, he probado a meter una onza de chocolate dentro de la galleta para ver cómo quedaba después. Y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno y sorprendente. Así han quedado nuestras galletas. Tienen una pinta estupenda. Hay que tener cuidado al sacarlas porque salen muy blanditas. Yo las pongo a enfriar en una rejilla y necesitan tiempo para coger
toda su textura. No os vayáis todavía, quedaros ahí porque ahora enseguida vamos a hacer otra receta de galletas. Mirad cómo han quedado las galletas que llevaban una oncita de chocolate. Bueno, pues ahora os voy a decir cómo he hecho la segunda tanda de galletas. Las he hecho diferentes porque a mí no me gustan tan esponjosas por dentro, me gustan más crujientes. Los ingredientes son básicamente los mismos. He cambiado las cantidades de azúcar, puesto que el azúcar moreno le da una textura totalmente diferente. Los ingredientes son los mismos, solo que esta vez he puesto 115 gramos de azúcar normal y 60 gramos de azúcar moreno. Y he cambiado los chips de chocolate, que ya se me habían terminado, por nueces y arándanos secos. La preparación es prácticamente igual. Echaremos la mantequilla y el azúcar, formaremos una pasta, echaremos el huevo, echaremos la esencia de vainilla, lo batiremos todo bien y cuando esté todo bien integrado, añadiremos la harina, el bicarbonato y la sal. Esta vez lo he tamizado todo. Y os preguntaréis, ¿por qué ahora lo has tamizado y antes no? Pues porque yo no soy experta en la cocina y todas estas pruebas que hago es porque yo quiero ir viendo a ver de qué forma me salen las galletas más ricas. Me he echado un poquito de aceite en las manos para que no se me pegue mucho, porque ahora voy a mezclar los arándanos y las nueces con nuestra pasta. Y esta vez he hecho algo diferente. Cuando lo tenga todo bien mezclado, lo he metido al frigorífico 1 hora. Y me ha costado menos hacer las bolitas porque la masa estaba más dura. Por lo demás, no he notado otra diferencia. Y esto lo he metido en nuestra freidora de aire a 170 grados 15 minutos. Recuerda que todas las freidoras de aire no calientan igual. Es conveniente que de vez en cuando mires tus galletas, no vaya a ser que se nos pasen. Los tiempos y grados que yo os digo son los que me han funcionado a mí, con mis ingredientes y con mi freidora. Al sacarlas tenéis que tener cuidado, igual que con las otras, salen muy blanditas y las tenéis que poner en una rejilla hasta que se enfríen. Ahora os voy a dar mi opinión sobre los dos tipos de galletas. La masa, personalmente me ha gustado mucho más la masa de las segundas galletas porque era más crujiente por dentro, que es como me gustan a mí, pero igual a ti te gustan de la otra forma. Y sobre los ingredientes con los que he rellenado las galletas, prefiero 1000 veces el arándano y la nuez. Le dan un toque exquisito. Bueno, y esto es todo. No olvidéis darle al like si os ha gustado y dejar vuestros comentarios. Y os quiero dar las gracias a todos los que me estáis apoyando para seguir creciendo con mi canal. Nos vemos en la próxima receta.